Queridos oyentes, sean todos muy bienvenidos. Hoy les traigo una historia de amor y de renacimiento, de esas que atraviesan el alma. Conocerán a Elena Herrera, una mujer de presencia imponente y espíritu endurecido, que desde joven aprendió a vivir encogida bajo el peso de las miradas de desprecio en San Miguel. Y también a Coa, un guerrero apache marcado por la pérdida, que vagaba por el desierto con el corazón destrozado, cargando con el dolor de haber perdido todo lo que amaba. El destino los cruza en una mañana árida de 1872. Un hombre herido aparece en el camino de una mujer acostumbrada a la soledad. Lo que pudo haber sido un simple acto de compasión se convierte en refugio mutuo, hasta que llega la escena que lo cambia todo. Un gesto inesperado de valentía frente a toda una plaza hostil rompe años de humillación y abre el espacio para que dos almas rechazadas al fin se reconozcan. ¿Qué sucede cuando una mujer señalada como aberración encuentra a alguien que logra ver su verdadera belleza? ¿Hasta dónde puede llegar la fuerza de un corazón inmenso al lado de un hombre que lo perdió todo, pero encontró una nueva familia? ¿Y cómo es que una pequeña huérfana llamada Rosita se convierte en el puente que une dos mundos que parecían imposibles de juntar? Gracias de corazón a quienes comentan y comparten este espacio. Hola, mi querido amigo. Soy Ricardo Rodríguez, el narrador de Sueños y Destinos. Antes de comenzar, te invito a suscribirte a nuestro canal y cuéntame, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Un fuerte abrazo y disfruta la historia. El sol de 1872 caía sobre las tierras áridas de San Miguel como una condena silenciosa. Entre las casas de adobe que se alzaban contra el horizonte polvoriento, Elena caminaba con los hombros encorvados, intentando hacer más pequeña su figura que rozaba los 2 metros de altura. Sus pasos levantaban nubecillas de tierra seca mientras regresaba del mercado con las manos vacías y el corazón más pesado que los sacos de maíz que otras mujeres cargaban sin esfuerzo. «Ahí va la aberración», susurró doña Carmen desde su puerta, santiguándose como si la altura de Elena fuera contagiosa. «Dios nos libre de semejante castigo». Elena siguió caminando. Ya no le dolían las palabras como antes, cuando era niña, y cada burla le arrancaba lágrimas que caían sobre la tierra como gotas de lluvia perdida. Ahora, a los 23 años, había aprendido que el silencio pesaba menos que las respuestas, y que agachar la cabeza dolía menos que mirar a los ojos de quienes la despreciaban. Su chacra se extendía en las afueras del pueblo, un pedazo de tierra que había heredado de su madre, esa mujer mestiza cuyo recuerdo se desvanecía como humo en el viento. Elena recordaba apenas sus manos ásperas trenzando su cabello negro y una canción que tarareaba mientras molía el maíz. Después, nada. Solo la familia lejana que la había criado a regañadientes, recordándole cada día que era una carga, un error que había que soportar hasta que fuera lo suficientemente grande para valerse por sí misma. Y lo era. Grande, sí. Tanto que las puertas parecían hechas para gente más pequeña, tanto que las sillas crujían bajo su peso, tanto que los hombres del pueblo la miraban como si fuera un animal de feria antes de apartar la vista con disgusto. Elena llegó a su jacal cuando el sol comenzaba a declinar. Las cabras la recibieron con balidos suaves, y ella les rascó la cabeza con ternura. Ellas no juzgaban su altura, no susurraban a sus espaldas, no la señalaban en la plaza. Simplemente la aceptaban como era, la mujer que las alimentaba, que las protegía, que les hablaba en voz baja cuando se sentía demasiado sola. «Hoy tampoco quisieron comprarme el queso», les dijo mientras les echaba forraje seco. «Dicen que está maldito por mis manos». Una de las cabras, la más vieja, se acercó y frotó su cabeza contra la pierna de Elena. Era un gesto pequeño,
pero en ese momento fue suficiente para que Elena sintiera que no estaba completamente sola en el mundo. La noche cayó con el peso de una manta gruesa. Elena encendió una vela y se sentó frente a su mesa de madera, donde descansaba la Biblia que le había dejado su madre. No sabía leer muy bien, pero a veces pasaba los dedos sobre las páginas amarillentas y se imaginaba que las palabras le hablaban de esperanza, de redención, de lugares donde la gente como ella tenía cabida. El viento nocturno silbaba entre las rendijas de las paredes de adobe, trayendo consigo el aroma del desierto, salvia, tierra seca, la promesa lejana de lluvia. Elena cerró los ojos y se permitió soñar como hacía cada noche, con un lugar donde pudiera caminar erguida sin sentir vergüenza, donde alguien la mirara a los ojos sin desprecio, donde sus manos fuertes fueran vistas como una bendición y no como una marca de aberración. No sabía que esa noche, a menos de 1 kilómetro de distancia, un hombre herido se arrastraba por el desierto, llevando consigo el dolor de todas las pérdidas que un corazón puede soportar. El amanecer del día siguiente trajo consigo un calor que prometía ser implacable. Elena se levantó antes de que el sol asomara completamente, como era su costumbre. El trabajo la ayudaba a mantener la mente ocupada y las cabras necesitaban agua fresca antes de que el calor del día las volviera perezosas. Caminaba hacia el pozo cuando lo vio. Un bulto oscuro junto al cercado de piedras, inmóvil como una sombra que hubiera decidido quedarse después de que la noche se fuera. Elena se detuvo, el corazón latiéndole más rápido. En esas tierras, los bultos inmóviles solían significar problemas. Se acercó con cautela. Era un hombre, tendido boca abajo sobre la tierra rojiza. Su piel bronceada brillaba con una fina capa de sudor, y su cabello negro estaba pegado al cuero cabelludo por la sangre seca. Vestía pantalones de cuero gastado y una camisa de algodón desgarrada que dejaba ver un asta de flecha sobresaliendo de su hombro. Elena se arrodilló junto a él. El hombre respiraba, pero cada inhalación sonaba como si le costara un esfuerzo tremendo. Cuando le tocó la frente, sintió el calor de la fiebre quemándole los dedos. «Agua», murmuró el hombre sin abrir los ojos. Su voz era ronca, quebrada por la sed. «Por favor». Elena corrió a su jacal y regresó con una jarra de agua fresca y trapos limpios. Con cuidado, levantó la cabeza del herido y le llevó el agua a los labios. Él bebió con desesperación, como si cada gota fuera un milagro. «Gracias», susurró cuando terminó de beber. Finalmente abrió los ojos. Elena sintió como si el tiempo se detuviera. Los ojos del hombre eran negros como la noche del desierto, profundos como pozos antiguos. No había en ellos la burla que conocía tan bien, ni el desprecio, ni la lástima. Solo dolor, cansancio y algo más que no supo identificar. «Soy apache», dijo el hombre con una franqueza que la sorprendió. «Si me ayudas, los del pueblo te harán problemas». Elena lo miró durante un largo momento. Sabía que tenía razón. Ayudar a un apache era considerado traición en San Miguel, pero también sabía lo que era ser despreciado, lo que era sentirse menos humano que los demás. «Los del pueblo ya me hacen problemas», respondió simplemente. «Uno más no va a cambiar mucho». El hombre la estudió con esos ojos que parecían ver más allá de las apariencias. «¿Cómo te llamas?» «Elena». «Yo soy Koa». Así comenzó todo. Elena arrastró a Koa hasta el establo, lejos de las miradas curiosas que pudieran pasar por el camino. Con paciencia, limpió sus heridas y le extrajo la punta de flecha del hombro. Koa apretó los dientes durante todo el proceso, pero no se quejó ni una sola vez. «¿Por qué me ayudas?», le preguntó mientras Elena vendaba su herida con tiras de tela limpia. Elena tardó en responder. «Porque sé lo que es que te vean como si fueras menos que humano». Koa asintió lentamente, como si entendiera perfectamente a qué se refería.
Los siguientes días crearon una rutina extraña y silenciosa. Elena llevaba comida y agua al establo 3 veces al día. Koa mejoraba lentamente y con la mejoría vinieron las conversaciones. Le contó que había perdido a su esposa y a su hija pequeña en una emboscada militar, que había huido de su tribu porque ya no podía soportar el lugar donde habían sido felices, que había estado vagando por el desierto durante meses, sin rumbo ni propósito, hasta que la fiebre y las heridas lo habían derribado. Elena le habló de su madre desaparecida, de su familia que la había criado como a una molestia, de los años de burlas y desprecio. Le contó cosas que nunca había dicho en voz alta, secretos que había guardado en lo más profundo de su corazón. Cuando era niña, le dijo una tarde mientras le curaba una herida que se había infectado, soñaba con ser pequeña. Veía a las otras niñas con sus vestidos bonitos, jugando en la plaza, y pensaba que si pudiera encogerme hasta ser como ellas, tal vez alguien me querría. Koa la observó con atención. Yo solía soñar con ser diferente también, admitió. Pensaba que si hubiera sido mejor guerrero, más rápido, más fuerte, habría podido salvar a mi familia. Se miraron en silencio. 2 seres heridos, reconociendo en el otro la misma cicatriz invisible. Pero ahora pienso, continuó Koa, que tal vez no necesitamos ser diferentes, tal vez solo necesitamos encontrar a alguien que nos vea como realmente somos. Elena sintió algo removerse en su pecho, algo que había estado dormido durante tanto tiempo que había olvidado que existía. Era una semilla de esperanza, pequeña pero persistente. ¿Y cómo somos realmente?, preguntó con voz apenas audible. Koa extendió su mano buena hacia ella. Elena la tomó, sorprendida por lo naturalmente que sus dedos se entrelazaron. Completos, dijo simplemente, somos completos. La lluvia llegó a San Miguel una semana después, como una bendición que nadie esperaba. Elena estaba en el establo con Koa cuando escucharon los primeros golpes de agua contra el techo de láminas. La herida del Apache había sanado lo suficiente como para que pudiera moverse sin dolor, aunque todavía se quedaba en el refugio que Elena le había ofrecido. «Debería irme», dijo Koa mientras escuchaban el repiqueteo de la lluvia. «Ya estoy mejor. No es justo que corras riesgos por mí». Elena sintió una punzada de pánico ante la idea de que se fuera. En esa semana se había acostumbrado a sus conversaciones, a la manera en que la miraba sin juzgarla, a la sensación de no estar completamente sola en el mundo. «¿Tienes a dónde ir?», preguntó. Koa no respondió inmediatamente. Ambos sabían que la respuesta era no. Fue entonces cuando escucharon el llanto. Al principio pensaron que era el viento, pero el sonido se hizo más claro. Era el llanto de un niño, agudo y desesperado. Elena se asomó por la puerta del establo y vio una pequeña figura acurrucada junto a la puerta de su jacal, empapándose bajo la lluvia. «¡Dios mío!», exclamó y corrió hacia la niña. Era una pequeña de no más de 5 años, mestiza como Elena, con el cabello negro pegado al rostro por la lluvia y los ojos enormes llenos de terror. Vestía harapos que alguna vez habían sido un vestido y temblaba tanto por el frío como por el miedo. «¿Qué haces aquí, pequeña?», le preguntó Elena con voz suave, arrodillándose para quedar a su altura. Mi mamá me dijo que esperara aquí», balbuceó la niña entre sollozos. «Dijo que vendría por mí, pero ya pasaron muchos días y no viene». Elena sintió como si le clavaran un puñal en el pecho. Reconocía esa mirada, la de alguien que había sido abandonado y aún se aferraba a la esperanza de que fuera un error. «¿Cómo te llamas?» «Rosita». Elena levantó a la pequeña en brazos. Era tan liviana que parecía hecha de plumas y huesos. «Ven, Rosita, vamos a secarte y a darte algo caliente». Llevó a la niña al jacal y la envolvió en mantas. Le preparó atole caliente y la observó beber con la desesperación del hambre verdadera. Rosita le contó, entre sorbos, que sus padres habían llegado al pueblo buscando trabajo,
que su padre había desaparecido una noche y su madre había enfermado, que una mujer del pueblo le había dicho que la llevara a casa de la gigante, porque era la única que podría cuidarla. ¿La gigante?, preguntó Elena, aunque ya sabía la respuesta. Sí, dijeron que eras muy alta y que vivías sola, pero que tenías buen corazón. Rosita la miró con sus ojos enormes. ¿Tú eres la gigante? Elena asintió, preparándose para ver cambiar la expresión de la niña. Pero Rosita simplemente sonrió. Me gustas, dijo con la honestidad brutal de los niños. Eres más grande que todos, pero tus ojos son bondadosos. Por segunda vez en una semana, Elena sintió que algo se removía en su pecho. Pero esta vez no era esperanza, era un instinto maternal que no sabía que poseía. Esa noche, Elena instaló a Rosita en su propia cama, mientras ella dormía en una estera en el suelo. Pero la pequeña se despertó varias veces llorando, y Elena terminó acurrucándola entre sus brazos, susurrándole canciones que recordaba vagamente de su propia infancia. Al día siguiente, cuando Elena llevó comida al establo, encontró a Koa tallando una pequeña muñeca de madera. «Es para la niña», explicó sin levantar la vista de su trabajo. «Todas las niñas necesitan una muñeca». Elena lo observó trabajar. Sus manos se movían con una delicadeza que contrastaba con su apariencia de guerrero. Cuando terminó, la muñeca tenía una sonrisa tallada y brazos que se movían. «¿Tienes hijos?», preguntó Elena suavemente. Koa se quedó inmóvil. Tenía una hija. Se llamaba Ayana. Habría tenido la misma edad que Rosita. Elena extendió su mano y tocó la de él. «Lo siento». «Tal vez», dijo Koa después de un momento, «el Gran Espíritu puso a esta niña en nuestro camino por una razón». «¿Nuestro camino?». Koa la miró directamente a los ojos. «Si me lo permites, me gustaría quedarme, no solo hasta que sane completamente, me gustaría quedarme y ayudarte a cuidar de ella». Elena sintió como si el corazón se le fuera a salir del pecho. «¿Por qué?». «Porque en una semana has sido más familia para mí que nadie en años, porque esa niña necesita un padre y yo necesito una hija, porque tú y yo somos iguales, Elena. Somos los desechados, los que no encajan, pero juntos podríamos ser una familia». Elena no pudo responder de inmediato. La emoción le cerraba la garganta como un puño. «Los del pueblo», comenzó a decir. «Que hablen», la interrumpió Koa. «Siempre van a hablar, pero no pueden quitarnos esto, Elena. No pueden quitarnos la familia que elegimos». Esa tarde, cuando Elena regresó al jacal, con Koa siguiéndola por primera vez en una semana, encontraron a Rosita jugando en el patio con 2 muñecas de trapo que había hecho con retazos de tela. «¡Elena!», gritó la pequeña corriendo hacia ella. «¡Mira! Hice una familia de muñecas. Esta es la mamá grande y bonita, este es el papá fuerte y esta soy yo en el medio». Elena miró las muñecas en las manos de Rosita. La mamá era notablemente más alta que las otras 2. «¿Esa soy yo?», preguntó señalando la muñeca más grande. «Sí, eres la mamá más alta del mundo, pero también la más bonita». Elena sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. Por primera vez en su vida, alguien veía su altura como algo hermoso. Koa se acercó y se arrodilló junto a Rosita. «¿Y este soy yo?», preguntó señalando la muñeca masculina. «Sí, eres el papá que siempre quisimos tener, ¿verdad, Elena?». Elena miró a Koa, luego a Rosita, luego a las muñecas que representaban la familia que ninguno de los 3 había tenido, pero que de alguna manera habían encontrado juntos. «Sí», susurró. «Es exactamente la familia que siempre quisimos tener». Las semanas que siguieron fueron las más felices que Elena había conocido en su vida. Por las mañanas se despertaba con el sonido de Rosita cantando mientras jugaba en el patio y con el aroma del café que Koa preparaba en la cocina. Había algo profundamente sanador en esa rutina doméstica.
en la sensación de ser necesaria no por lástima, sino por amor. Koa había demostrado ser hábil con las manos. Reparó el techo del jacal, construyó muebles nuevos y expandió el corral de las cabras. Sus conocimientos del desierto habían mejorado la producción de la chacra. Sabía dónde encontrar agua subterránea, qué plantas crecían mejor en cada tipo de suelo, cómo proteger los cultivos de las tormentas de arena. Rosita floreció como una flor después de la lluvia. La niña, que había llegado asustada y desnutrida, se convirtió en una pequeña llena de risas que seguía a Elena por todas partes, llamándola mamá, con una naturalidad que hacía que el corazón de Elena se hinchara de felicidad. «Mamá Elena», le decía mientras la ayudaba a alimentar a las cabras, «¿por qué eres tan alta?» «No lo sé, mi amor. Así me hizo Dios. Pues me gusta. Puedes ver más lejos que todos, y cuando me cargas, puedo tocar las nubes». Conversaciones como esa llenaban los días de Elena con una alegría que no sabía que era posible. Por primera vez en su vida, su altura era vista como un regalo, no como una maldición. Pero la felicidad de la pequeña familia no pasó inadvertida en San Miguel. Remedios, la chismosa oficial del pueblo, había notado el humo que salía de la chacra de Elena durante las horas del día, cuando ella solía estar sola. Había visto ropa masculina colgando en el tendedero y había escuchado voces de niña viniendo de la propiedad. «Algo raro está pasando allá arriba», le dijo a doña Carmen mientras lavaban ropa en el río. «Elena está actuando muy extraña últimamente». «¿Extraña cómo?» «Viene al pueblo con más frecuencia. Compra más comida de la que una persona puede comer. Y ayer la vi sonriendo. ¿Cuándo has visto a esa mujer sonreír?» La curiosidad se extendió por el pueblo como fuego en pasto seco. Pronto varios vecinos encontraron excusas para pasar cerca de la chacra de Elena. Lo que vieron los llenó de indignación. Elena ya no caminaba encorvada. Cargaba a una niña mestiza en sus brazos, y a su lado caminaba un hombre de piel bronceada que claramente no era del pueblo. «Es un apache», susurró Patricio al ver a Koa reparando la cerca. «Elena está viviendo con un salvaje». La noticia llegó a oídos de Ramírez antes del anochecer. Sebastián Ramírez era un hombre próspero que había llegado a San Miguel 5 años atrás con dinero suficiente para comprar tierras y voluntades. Bajo y rechoncho, con bigote cuidadosamente recortado y ojos pequeños que brillaban con codicia, se había establecido como el comerciante más influyente del pueblo. Desde su llegada, había estado comprando sistemáticamente las tierras de los agricultores más pobres, ofreciendo precios irrisorios por propiedades que valían mucho más. Su estrategia era simple: crear problemas para los propietarios hasta que se vieran forzados a vender. La chacra de Elena había estado en su lista desde el principio. Era una de las propiedades más productivas de la zona, con acceso a agua subterránea y suelo fértil. Pero Elena nunca había mostrado interés en vender y era difícil presionar a alguien que ya era despreciado por todos. Hasta ahora. «Un apache», murmuró Ramírez mientras fumaba un puro en el porche de su tienda. «Interesante». Esa noche convocó a una reunión en la cantina. Asistieron todos los hombres influyentes del pueblo: el herrero, el carpintero, algunos rancheros e incluso el padre Lorenzo, el sacerdote local. «Caballeros», comenzó Ramírez con voz grave, «tenemos un problema. Elena Herrera está dando refugio a un apache en su propiedad». Los murmullos de indignación llenaron la cantina. «¡Eso es traición!», exclamó el herrero. «Los apaches son enemigos de México. Además», continuó Ramírez, «está corrompiendo a una niña inocente, enseñándole que es aceptable convivir con salvajes». El padre Lorenzo se removió incómodo en su silla. «Elena siempre ha sido problemática. Su altura, su naturaleza solitaria. Siempre pensé que había algo de diabólico en ella». «Exactamente», asintió Ramírez. «Y ahora está demostrando su verdadera naturaleza. Pregunto,
¿Podemos permitir que esto continúe? ¿Podemos permitir que una mujer como Elena corrompa las buenas costumbres de nuestro pueblo? ¿Qué propones?, preguntó uno de los rancheros. Ramírez sonrió, pero fue una sonrisa sin humor. Propongo que hagamos lo que deberíamos haber hecho hace años. Elena Herrera es una amenaza para la moralidad de San Miguel. Es hora de que entienda que no tiene lugar entre gente decente. Los hombres se miraron entre sí. Todos sabían que Elena era inofensiva, pero la perspectiva de tener un apache en el pueblo los inquietaba genuinamente. ¿Y la niña?, preguntó el padre Lorenzo. La niña necesita ser salvada de esa influencia corrupta. Seguramente hay familias cristianas que podrían criarla apropiadamente. Lo que Ramírez no dijo, pero todos entendieron, era que una Elena humillada y sola sería mucho más fácil de convencer para vender su tierra a precio de ganga. Entonces, ¿estamos de acuerdo?, preguntó Ramírez mirando alrededor de la mesa. Es hora de que Elena aprenda las consecuencias de sus acciones inmorales. Uno por uno, los hombres asintieron. Algunos por verdadera indignación moral, otros por conveniencia social, algunos simplemente porque era más fácil seguir la corriente que oponerse. Perfecto, dijo Ramírez. Mañana es domingo. Creo que después de misa será el momento perfecto para una conversación comunitaria. Esa noche, mientras Elena, Coa y Rosita cenaban juntos en su mesa, sin saber nada de la conspiración que se tejía en su contra, la pequeña familia disfrutaba de la paz que habían encontrado juntos. «Papá Coa», dijo Rosita mientras él le ayudaba a comer, «¿te vas a quedar con nosotras para siempre?» Coa miró a Elena por encima de la cabeza de la niña. «Si Elena me lo permite, me gustaría quedarme para siempre». Elena sintió que el corazón se le llenaba de una felicidad tan intensa que casi dolía. «Me gustaría mucho que te quedaras, Coa». Rosita aplaudió con alegría. «Entonces somos una familia de verdad, una familia para siempre». Ninguno de los tres sabía que sería la última cena que disfrutarían en paz. El domingo amaneció con un cielo despejado que prometía calor sofocante. Elena se despertó sintiéndose extrañamente intranquila, como si hubiera tenido pesadillas que no lograba recordar. Coa ya estaba despierto, sentado en el borde de la cama, observando el amanecer por la ventana. «¿Qué pasa?», le preguntó Elena en voz baja para no despertar a Rosita, que dormía entre ellos. «No lo sé», admitió Coa. «Algo en el aire se siente diferente». Elena se acercó a la ventana. En la distancia, el pueblo de San Miguel parecía tan tranquilo como siempre. Las campanas de la iglesia ya estaban llamando a misa matutina. «Tal vez deberíamos ir al pueblo hoy», dijo Elena después de un momento. «Necesito comprar algunas cosas y Rosita quiere ver a otros niños». Coa se tensó. «¿Estás segura? La gente ha estado hablando. Remedios me vio ayer cuando fui al pozo». «Que hablen», dijo Elena con más valor del que sentía. «Somos una familia, Coa. No vamos a escondernos como si fuéramos criminales». Prepararon a Rosita con su mejor vestido, un vestidito azul que Elena había cosido con tela que había comprado especialmente para ella. La pequeña estaba emocionada por la perspectiva de ir al pueblo. «¿Puedo jugar con otros niños?», preguntó mientras Elena le trenzaba el cabello. «Tal vez, mi amor, pero mantente cerca de nosotros, ¿sí?» El viaje al pueblo fue tranquilo. Rosita iba sentada en el burro de Elena, cantando canciones que Coa le había enseñado en apache, mientras él y Elena caminaban a cada lado. Para cualquier observador, parecían exactamente lo que eran: una familia feliz dirigiéndose al pueblo. Pero en San Miguel la tensión se podía cortar con cuchillo. Los feligreses salían de misa cuando Elena, Coa y Rosita llegaron a la plaza principal. Las conversaciones se detuvieron abruptamente.
Los niños que jugaban cerca de la fuente fueron rápidamente llamados por sus madres. Los hombres se agruparon cerca de la cantina, susurrando y señalando. Elena sintió el peso familiar de las miradas de desprecio, pero esta vez había algo diferente. Esta vez la hostilidad no era solo hacia ella, era hacia su familia. «Mamá Elena», susurró Rosita, acercándose más a ella. «¿Por qué nos miran así? No te preocupes, mi amor. Solo vamos a comprar lo que necesitamos y nos vamos». Pero Ramírez tenía otros planes. «¡Elena Herrera!», gritó desde los escalones de la cantina. Su voz resonó por toda la plaza, asegurándose de que todos la escucharan. «¡Qué sorpresa verte aquí! Y veo que trajiste a tus invitados». Elena se detuvo. Todas las fibras de su ser le decían que se diera la vuelta y se fuera, pero algo más profundo la mantenía en su lugar. Era su dignidad, su derecho a estar allí tanto como cualquier otra persona. «Buenos días, señor Ramírez», respondió con voz firme. «Venimos a comprar algunas provisiones». «¿Provisiones para el apache que escondes en tu propiedad?», preguntó Ramírez con voz que fingía sorpresa. «¿O provisiones para que corrompa más a esa pobre niña?». Un murmullo se alzó entre la multitud que se había ido reuniendo. Elena sintió que Koa se tensaba a su lado, pero él mantuvo la cabeza alta y la expresión neutra. «Lo que haga en mi propiedad es asunto mío», respondió Elena. «¡Al contrario!», exclamó el padre Lorenzo, uniéndose a la confrontación. «Es asunto de toda la comunidad cristiana. Estás viviendo en pecado con un salvaje y corrompiendo a una niña inocente». «Koa no es un salvaje», gritó Rosita de repente, con una valentía que sorprendió a todos. «Es bueno y me quiere». El silencio que siguió fue ensordecedor. Ramírez aprovechó el momento. «¿Ven? La niña ya está defendiendo a los enemigos de México. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que Elena la convierta en una traidora completa?» «Basta», dijo Elena con voz temblorosa pero firme. «Koa es un buen hombre. Ha trabajado duro, nos ha ayudado, nunca ha causado problemas a nadie». «Es un apache», gritó alguien de la multitud. «Son todos asesinos. Elena siempre fue rara», añadió otra voz. «Con esa altura del demonio, está claro que no es normal». Las voces se fueron alzando, alimentándose unas a otras. Elena sintió el pánico creciendo en su pecho, la vieja vergüenza amenazando con abrumarla. Fue entonces cuando Ramírez decidió dar el golpe final. «¡Miren a esta mujer!», gritó señalándola con el dedo. «¡Miren a esta aberración!». Con esa altura monstruosa, era obvio que terminaría juntándose con salvajes. «Díganme, ¿quién querría a semejante gigante?». La multitud estalló en risas crueles. Elena sintió como si cada carcajada fuera una bofetada. El viejo dolor, el que había cargado toda su vida, la golpeó con una fuerza que la dejó sin aliento. Se encogió sobre sí misma, intentando hacerse más pequeña, como había hecho desde niña. Las lágrimas le quemaban los ojos, y por un momento volvió a ser la niña humillada que se escondía detrás de las faldas de su madre adoptiva. La multitud seguía riéndose. Ramírez sonreía triunfante. El padre Lorenzo movía la cabeza con disgusto fingido. Y entonces Koa se movió. Con pasos firmes y deliberados se colocó frente a Elena. La multitud se quedó en silencio, expectante. Koa miró a Elena a los ojos, y en esa mirada había tanto amor, tanto respeto, tanta admiración, que Elena sintió como si pudiera respirar de nuevo. Lentamente, con la suavidad de quien acaricia algo preciado, Koa le puso las manos en el rostro. «Elena», dijo con voz clara que todos pudieron escuchar, «eres la mujer más hermosa que he conocido. Tu altura no es una aberración, es una bendición. Eres fuerte como las montañas, noble como el águila y bondadosa como la lluvia en el desierto». Elena lo miró con ojos llenos de lágrimas, pero ya no eran lágrimas de dolor. «Te amo», continuó Koa.
No a pesar de quién eres, sino precisamente por quién eres. Eres perfecta, Elena, exactamente como eres. Y entonces, frente a toda la plaza, frente a todos los que la habían humillado durante años, Koa la besó. Fue un beso lleno de amor, de respeto, de promesas. Un beso que declaraba al mundo entero que Elena era digna de ser amada, que era hermosa, que era valiosa. El silencio que siguió fue absoluto. Ramírez tenía la boca abierta, incapaz de creer lo que acababa de presenciar. El padre Lorenzo se veía como si hubiera visto un milagro que contradecía todo lo que predicaba. La multitud estaba paralizada, sin saber cómo reaccionar ante un acto de amor tan público y tan valiente. Elena se irguió lentamente. Por primera vez en su vida no se encogió para hacerse más pequeña. Se alzó a su altura completa, con Koa a su lado y Rosita aferrada a su falda. «Soy Elena Herrera», dijo con voz clara y firme. «Soy alta, sí, soy diferente, sí, pero soy una mujer digna de respeto y amor, y esta es mi familia». Tomó la mano de Koa con una mano y la de Rosita con la otra. «Quien quiera faltarnos el respeto tendrá que enfrentar las consecuencias», añadió, y en su voz había una autoridad que nadie había escuchado antes. Sin más palabras, los tres se dieron la vuelta y comenzaron a caminar hacia la salida del pueblo. La multitud se apartó para dejarlos pasar, como si hubieran presenciado algo sagrado que no se atrevían a interrumpir. Ramírez intentó recuperar el control. «Esperen, no hemos terminado de hablar». Pero nadie le prestó atención. Todos estaban observando a la familia que se alejaba. Elena caminando erguida por primera vez en su vida, Koa a su lado con la dignidad de un rey y Rosita saltando entre ellos, cantando una canción apache sobre el amor que vence a la oscuridad. Los días que siguieron al confronto en la plaza fueron extraños y llenos de una paz que Elena no había esperado. En lugar de las represalias que había temido, el pueblo parecía sumido en una reflexión silenciosa. Era como si el beso de Koa hubiera roto algo más que las expectativas sociales. Había roto el poder que la crueldad tenía sobre la gente. Elena notó los cambios de inmediato. Cuando bajaba al pueblo, las conversaciones ya no se detenían abruptamente. Los niños ya no señalaban y reían. Algunas mujeres incluso la saludaban con un gesto tímido de la cabeza. «¿Qué está pasando?», le preguntó a Koa una tarde mientras trabajaban juntos en el huerto. «Creo que la gente se avergonzó», respondió él arrancando malas hierbas con manos cuidadosas. «Es fácil ser cruel cuando crees que todos piensan igual que tú, pero cuando alguien actúa con amor verdadero frente a todos, de repente la crueldad se ve exactamente como lo que es, fea y pequeña». Elena sonrió. «¿Crees que Ramírez se dará por vencido?» «Los hombres como Ramírez nunca se dan por vencidos completamente, pero ha perdido su poder sobre el pueblo. Ya no puede usar el desprecio de otros como arma». Tenía razón. Ramírez había intentado organizar otra reunión en la cantina, pero solo aparecieron 2 hombres. El resto del pueblo parecía haber perdido el apetito por la persecución organizada. Fue una semana después del incidente cuando Elena hizo el descubrimiento que cambiaría todo para siempre. Estaba limpiando el baúl de madera que había pertenecido a su madre, algo que había estado posponiendo durante años porque le dolía demasiado. Pero ahora, con Koa y Rosita llenando su casa de amor, se sentía lo suficientemente fuerte para enfrentar esos recuerdos. En el fondo del baúl, envuelto en un rebozo descolorido, encontró un paquete que nunca había visto antes. Con manos temblorosas, lo desenvolvió y encontró documentos escritos en español e inglés, junto con una carta en la letra delicada de su madre. «Mi querida Elena», comenzaba la carta, «si estás leyendo esto, es porque finalmente encontraste el valor para buscar en el pasado las respuestas que necesitas para tu futuro.
Elena se sentó en el suelo, el corazón latiéndole con fuerza mientras continuaba leyendo. Tu altura no es una maldición, mi hija, es la herencia de tu pueblo. Yo vengo de la tribu Rarámuri, del norte de Chihuahua. Somos conocidos por nuestra estatura, nuestra fuerza y nuestra resistencia. Tu altura es la prueba de que llevas en ti la sangre de guerreros y corredores, de gente que nunca se rindió ante la adversidad. Las lágrimas comenzaron a resbalar por las mejillas de Elena, mientras las palabras de su madre le revelaban una verdad que había buscado toda su vida. Los documentos que acompañan esta carta prueban que las tierras que heredaste no son solo una pequeña chacra, son parte de una concesión mucho más grande que tu abuelo, un jefe rarámuri, negoció con el gobierno mexicano. Eres heredera legítima de más de 1000 hectáreas, incluyendo derechos de agua que se extienden hasta el Río Grande. Elena no podía creer lo que estaba leyendo. Se levantó y corrió hacia el huerto donde Koa trabajaba con Rosita. «Koa, ven. Tienes que ver esto». Juntos leyeron los documentos. Koa, que había aprendido a leer inglés y español durante sus años de cautiverio, confirmó lo que Elena había entendido. «Elena», dijo con voz llena de asombro, «eres una de las terratenientes más grandes de la región. Y mira esto. Los documentos dicen que las tierras incluyen los derechos minerales. Eso significa que cualquier cosa que se encuentre debajo de tu tierra te pertenece». «¿Qué significa eso?», preguntó Rosita, que había estado escuchando con atención. «Significa», dijo Elena sintiéndose como si estuviera despertando de un sueño largo, «que nunca más tendremos que preocuparnos por el dinero. Significa que podemos construir la casa más grande del pueblo si queremos. Significa que Ramírez no puede tocarnos». Pero más importante que el dinero o la tierra era lo que el descubrimiento significaba para la identidad de Elena. Por primera vez en su vida entendía de dónde venía. Su altura no era una aberración, era la marca de su herencia, la prueba de que descendía de un pueblo orgulloso y fuerte. «Soy Rarámuri», se dijo a sí misma en voz alta, probando cómo sonaban las palabras. «Soy la hija de corredores y guerreros». Koa sonrió. «Siempre supe que eras de sangre noble. Se veía en la manera en que enfrentabas el dolor, en cómo nunca te rendiste a pesar de todo». Esa tarde, Elena tomó una decisión. Se vistió con su mejor vestido, uno que había cosido pero nunca había tenido el valor de usar, y caminó hasta el pueblo con los documentos en la mano. Su primera parada fue la oficina del registrador municipal, donde presentó los papeles que confirmaban sus derechos de propiedad. El funcionario, un hombre nervioso que había sido testigo del enfrentamiento en la plaza, revisó cuidadosamente cada documento. «Todo parece estar en orden, señora Herrera», dijo finalmente. «Estos documentos son legítimos y están debidamente certificados. Usted es, efectivamente, propietaria de una extensión considerable de tierra». «Gracias», respondió Elena, «y quiero que haga copias de estos documentos y los archive apropiadamente. También quiero que se publique un aviso en el periódico regional anunciando mis derechos de propiedad». Su segunda parada fue la tienda de Ramírez. Elena entró al establecimiento con la cabeza alta. Ramírez estaba detrás del mostrador, contando dinero. Cuando la vio entrar, su expresión cambió a una mezcla de disgusto y nerviosismo. «Elena», dijo sin levantar la vista completamente. «¿Qué necesitas?» «Vengo a hacerte una propuesta, Sebastián», dijo Elena, usando su nombre de pila deliberadamente para establecer que ahora hablaban como iguales. Ramírez levantó la vista, sorprendido por el tono de autoridad en su voz. Elena puso los documentos sobre el mostrador. «Sé que has estado interesado en mi tierra durante años. Ahora que sabes exactamente cuánta tierra poseo, me pregunto si aún estás interesado». Ramírez leyó los documentos con ojos que se iban agrandando con cada línea. Cuando terminó, se veía pálido. Esto no puede ser verdad», balbuceó.
Oh, pero sí lo es, sonrió Elena. Soy dueña de más tierra que cualquier otra persona en la región, y eso significa que tengo cierto poder en esta comunidad. Se inclinó sobre el mostrador, acercándose a él. Así que aquí tienes mi propuesta. Puedes seguir siendo el comerciante respetable que pretendes ser, tratando a mi familia con el respeto que merecemos, o puedo hacer la vida muy difícil para tu negocio. ¿Sabes cuántos de tus clientes necesitan cruzar mis tierras para llegar hasta aquí? Ramírez tragó saliva audiblemente. No te estoy amenazando, continuó Elena con voz suave pero firme. Solo te estoy explicando la nueva realidad. Koa, Rosita y yo somos una familia, y esta es nuestra comunidad. Podemos ser buenos vecinos, o podemos ser otra cosa. Recogió sus documentos y se dirigió hacia la puerta. Antes de salir, se volvió. Ah, y Sebastián, si alguna vez vuelves a referirte a mí como gigante o aberración, te aseguro que te arrepentirás. Cuando Elena salió de la tienda, se sentía como si hubiera estado cargando un peso enorme toda su vida y finalmente se hubiera liberado de él. Esa noche, mientras cenaban juntos en su mesa, Elena les contó a Koa y Rosita todo lo que había descubierto sobre su herencia y todo lo que había hecho durante el día. ¿Eso significa que somos ricos?, preguntó Rosita con la curiosidad inocente de una niña. Significa que somos libres, respondió Elena, libres de ser quienes somos sin pedirle permiso a nadie. Koa le tomó la mano por encima de la mesa. ¿Y quiénes somos? Elena los miró a ambos, su familia elegida, su corazón hecho realidad. Somos Elena, Koa y Rosita, dijo simplemente. Somos una familia que se encontró cuando más se necesitaba. Somos prueba de que el amor puede crecer en los lugares más inesperados. Levantó su vaso de agua en un brindis. Somos exactamente quienes se supone que debemos ser. Los tres brindaron y sus risas se alzaron hacia el cielo estrellado del desierto, llevando consigo la alegría de quienes finalmente habían encontrado su lugar en el mundo. 6 meses después, la casa de Elena se había convertido en el corazón no oficial de San Miguel. Su prosperidad había traído trabajo y comercio al pueblo, pero más importante aún, había traído un ejemplo de cómo el amor puede vencer al prejuicio. Los niños del pueblo ahora jugaban libremente en su propiedad, fascinados por las historias que Koa les contaba sobre la vida en el desierto y por la manera en que Elena podía cargar a 2 de ellos a la vez en sus brazos fuertes. Ramírez nunca volvió a molestarla. De hecho, se había vuelto uno de sus socios comerciales más entusiastas, ayudándola a vender los productos de su tierra expandida en mercados más distantes. El padre Lorenzo había encontrado en Elena un ejemplo de caridad cristiana que predicaba desde el púlpito, aunque nunca mencionaba que había sido uno de sus perseguidores más vocales. Y Elena, Koa y Rosita siguieron creciendo como familia, añadiendo a su mesa a otros niños huérfanos que necesitaban amor, convirtiendo su hogar en un refugio para todos aquellos que, como ellos, habían sido rechazados por el mundo, pero habían encontrado en el amor una forma de pertenecer. La gigante de San Miguel ya no era un objeto de burla, era un símbolo de que la verdadera grandeza no se mide en centímetros, sino en la capacidad de amar sin condiciones y de encontrar familia donde menos se espera.